quedó bien hacia esa roca. No pensamos salir por ahí, pensamos salir por el otro lado. Y como veíamos supuestamente humo entre nosotros y luego sabemos que era polvo, lo que hicimos fue, busqué un extintor y quebramos ese vidrio, pero vimos que era muy alto para salir y ya salí por el lado izquierdo, vi la persona muerta, una mujer muerta y unos heridos y como pude salir por mis propios medios, salí por mis propios medios. Doña Mónica, quería preguntarle cómo son los momentos posteriores. Usted nos acaba de contar cómo sale del autobús, pero cómo transcurre luego el rescate. Entiendo que usted sale por su propio pie, pero hay una parte de los viajeros que tienen que ser sacados por los servicios de rescate del propio autobús. Por los servicios de rescate, sí. Mira, la mayoría, los del bus, entre todos nos ayudamos a sacar los niños, los que no estábamos, pues, los que se veían que se podían mover. Una persona aprisionada adelante, el conductor, yo no sé él cómo quedó, solo sé que luego lo vi sentado que estaba sangrando y mal, no sé si él salió por sí mismo, no lo sé si lo ayudaron a sacar. La gente de rescate, la verdad, creo que se demoraron, no sé, 15 minutos o 20, no sé, la verdad llegaron ambulancias, nos hablaban en francés, no entendíamos. No sabíamos qué hacer, toda era confusión. ¿El conductor es colombiano? No, él es español. Tengo entendido, lo escuché hablar español, no sé, no creo que el conductor sea colombiano porque... ¿La señora que organizó el paseo apareció después? Creo que ya está entre las heridas críticas. Ah, caramba. Que es colombiana, me dijo usted, ¿verdad? Sí, creo porque realmente después de todo ese caos llegaron helicópteros, nos llevaron a unos sitios, pero no entendíamos el idioma y lo que hicimos nosotros, las personas que íbamos en la mitad del bus, como acogernos y luego hablar y pues mirarnos que estábamos vivos de milagro. No, pues claro, es una tragedia que hubiera podido ser mucho mayor. 9:03, Mónica Nieto, desde la frontera entre España y Francia, hablando del accidente de esta madrugada. Doña Mónica, lo lamento mucho, me alegra que esté viva para contar la historia. Gracias. Sí, gracias. Sí, mira, la vida es un instante, hay que amarnos, perdonarnos y vivir la vida de la mejor forma. Esas reflexiones las hace uno cuando se salva, ¿no? Sí, claro. Mira... Yo no sé, uno piensa de todo. Yo miraba gente herida y yo decía, Dios, es que yo me tocaba, yo decía, es que estoy bien. Hubo un momento en que me dio miedo mirarme porque el golpe en la cabeza pensé que estaba igual de desfigurada que los demás. ¿Pensó que le iba a aparecer un fantasma en el espejo? No, pensé que estaba igual de desfigurada o que veía a la gente tan ensangrentada, terrible, una película de terror. Sí, y fue horrible. Después que nos sacaron los bomberos para llevarnos a Francia, me imagino, volverme a montar en un coche, en un carro. Fue terrible, entré en pánico, no quería montarme en carro. ¿Cuántos años tiene usted, Mónica? 45. 45. ¿Hijos? 2 hijos en Colombia. ¿Ya habló con ellos? Lo primero que hice fue decirles que los amo, que los amo. Sí, son adultos y los amo profundamente. Hablé con ellos. El accidente fue a las 5 de la tarde de acá. Vale. El accidente fue a las 5 de la tarde. Pues me alegra confirmarle, Mónica, que está viva, que seguramente la está escuchando su familia y deben estar muy contentos porque usted es una de las sobrevivientes. 30 y tantos sobrevivientes todavía en evaluación por el accidente en los Pirineos franceses. Mónica, gracias. Sí. Gracias. La dejo. Y espero que los demás estén bien y se recuperen. Ojalá. Y disfrute que no vuelvan a pasar esas cosas. La segunda oportunidad. Gracias, Mónica. Y mira, y que en Colombia revisen bien los buses y todas estas cosas de carro, porque uno se monta en un bus en Colombia, en la China, en España, donde sea, confiado de que hay una tecnomecánica que está perfecta, de que todo está bien, de que todo va bien. Y esto, desde el punto de vista de lo que lo hablamos los sobrevivientes, fue algo mecánico, fue una falla mecánica. Sí, de acuerdo. Mónica, gracias, la dejo. Bueno, chao, gracias, hasta luego. 9:05, Enrique.
Creo que esta pasajera del autobús nos ha dado una clave. Yo creo que parece claro que hay un fallo mecánico, en eso no hay ninguna duda, pero seguramente la pericia del conductor, como ella dice, claro, lo que provoca es que haya 2 personas muertas y no salvó la vida de muchos. 40 muertos. Lo que por supuesto. Si cualquiera de nuestros oyentes se mete en Google Maps, que se puede ver perfectamente la carretera tiene en un lateral ese muro de piedra donde se estrella el autobús, pero en el otro lado lo que hay es una caída, no sé de cuántos metros, pero una caída suficiente para provocar un accidente gravísimo. Así que, de no ser seguramente por la pericia de ese conductor, que vamos a suponer que hay una pérdida del sistema de frenado, si no hubiera sido por eso, seguramente hoy estaríamos hablando de una catástrofe todavía mucho mayor, Néstor. No, y además valentía, Enrique, porque lo que, según lo puede uno entender de las descripciones que han hecho, es que se pegó el timonazo contra el muro para no irse sin frenos. Voy a recomponer la historia, Ricardo. No es que murieron 2 colombianos en Francia. Sobrevivieron. Se salvaron 30 y pico de colombianos. Son las 9:06 a.m. en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena, el último partido de esta final del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. El testimonio ante la Fiscalía de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, puede complicar la situación jurídica del ministro Ricardo Bonilla y de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Guadid Mansur, Liliana Vitar y Juan Diego Muñoz. Benavides confirmó lo que ya habían declarado ante la justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, y encaja en el análisis de las bitácoras y del registro de las cámaras de seguridad que permitieron documentar varias reuniones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los parlamentarios que a partir de hoy tendrán que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Según los testimonios de Benavides, Olmedo y Sneider, corroborados con evidencias técnicas, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de 2 de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, habría montado una operación de compra de la decisión de 6 congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes estaban dilatando su voto, poniendo en riesgo el otorgamiento a la nación de por lo menos 7 créditos concedidos por organismos multilaterales por cerca de $1.000 millones. De acuerdo con los elementos que tienen en su poder la Fiscalía y la Corte Suprema, los ministros Bonilla y Velasco les habrían ofrecido a los 6 parlamentarios, vía Olmedo López y Sneider Pinilla, el control de 3 contratos de mitigación en la Unidad de Gestión de Riesgo en Cotorra, Córdoba, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca, por $92.000 millones, a cambio de que emitieran su concepto sobre los empréstitos pendientes. 9:08 a.m. La tormenta política en Estados Unidos es por cuenta de la decisión del presidente Biden, que le concedió indulto a su hijo. No muchos casos en la historia norteamericana de un presidente usando sus superpoderes para perdonar judicialmente a su familia. Motiva la reacción del presidente Trump, que anticipa que también indultará a los suyos, a los del 6 de enero de hace 4 años. 9:09 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, y de hecho es en el ocaso de su gobierno y de su carrera política que Joe Biden se convierte en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en conceder clemencia a su hijo. Un perdón completo e incondicional, ese es el título del documento que el mismo presidente compartió anoche, firmado con su puño y letra, concediéndole el indulto a su hijo Hunter Biden, quien, recordemos, había sido acusado y condenado, de hecho, al menos en uno de los procesos, de delitos federales, en un caso por evasión de impuestos, y el otro en el que se había hallado culpable por porte ilegal de armas, o más bien por haber mentido en un formulario para comprar un arma mientras estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Ese era un caso en el cual se estaba a la espera de cuál iba a ser la sentencia. En ese documento que compartió anoche el presidente Joe Biden, también publicó un comunicado en el cual daba los argumentos de su determinación. Decía que, abro comillas, dije que no interferiría con las decisiones del Departamento de Justicia, es decir, la Fiscalía, y mantuve mi palabra incluso mientras veía que mi hijo era selectiva e injustamente procesado. Añadía el presidente Joe Biden que durante toda mi carrera he seguido un principio sencillo. Basta con decirle la verdad al pueblo
estadounidenses, serán justos, y esta es la verdad. Creo en el sistema de justicia, pero mientras luchaba con esto también creo que la política cruda infectó este proceso y condujo a un error judicial. Y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido demorarla más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente llegó a esta decisión. El énfasis del presidente Joe Biden en pedirle al pueblo estadounidense que lo entendiera y en destacar el carácter político de los procesos, al menos a su juicio, era precisamente porque Joe Biden había prometido durante prácticamente todo el 2024 que no perdonaría a su hijo Hunter Biden. De hecho, en el mes de junio, cuando se conoció la condena, la determinación en el caso de uno de los procesos federales en contra de Hunter Biden, le preguntaron precisamente al presidente Joe Biden si perdonaría a su hijo y contestó lo siguiente. With regard to the question regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Estoy extremadamente orgulloso de mi hijo Hunter. Él ha superado una adicción, es uno de los hombres más decentes y brillantes que conozco y estoy satisfecho. No voy a hacer nada. Dije que respetaría la decisión del jurado. No le voy a conceder el perdón. Son las declaraciones que hoy se están reproduciendo por todos los principales medios en el mundo, recordando lo que había dicho el presidente Joe Biden y cómo hoy, para muchos, principalmente para los republicanos que lo están atacando, traicionó la confianza del pueblo estadounidense. Están esas reacciones de algunos sectores del Partido Republicano, incluso también hay sectores del Partido Demócrata que se muestran decepcionados, como es el caso del gobernador de Colorado. Pero también está la reacción del presidente electo Donald Trump, quien a través de una publicación en su red social Truth, escribió un simple mensaje preguntándose anoche: ¿el perdón de Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero, quienes han sido encarcelados por años? Semejante abuso y manipulación o error de la justicia, aseguró Trump, quien, recordemos, ya ha prometido repetidamente que va a perdonar a aquellas personas condenadas por el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021. Son 1.400 procesos que se han adelantado en contra de esos individuos y ha habido 900 condenas. Y también un dato curioso para destacar: ya el presidente electo Donald Trump ha venido designando su gabinete. Una designación este fin de semana fue la de su consuegro, el padre de Jared Kushner, quien es el esposo de Ivanka Trump, Charles Kushner, quien precisamente fue indultado por Trump al final de su gobierno por unos delitos de manipulación de testigos y fraude fiscal. Fue perdonado por Trump en su momento y hoy Trump lo designa o lo nomina para ser el próximo embajador de los Estados Unidos ante Francia. Néstor. Juan Camilo, gracias. 9 de la mañana, 13 minutos. Ahora le están abriendo la puerta a jugar con los indultos en Estados Unidos. Pero ojo que es legal. Y yo le voy a decir la verdad. Más allá de todos los problemas éticos que se generen en el plano ideal, ¿qué papá no lo hace? ¿Qué papá no lo haría? No sé, y le hago preguntas aquí precisos. Además que es legal, es decir, no está haciendo algo que va en contra de la norma. No, pero es incoherente, porque él había dicho que no lo iba a hacer. Haciendo algo por su hijo. Pero padre, él dijo que no lo iba a hacer. Padre, pero creo que los papás que están aquí lo harían, no sé. Yo le confieso, pero si un hijo mío comete un delito, ¿y usted tiene el poder de indultarlo? No sé, es un dilema. No sé que es un dilema, pero tiendo a no. Sí, entiendo, porque ese es el plano ideal. Ese es el plano ideal, el plano ético ideal, que yo lo respeto, lo valoro y lo defiendo. Pero en la vida diaria no sé. Yo en cambio le confieso que yo sí lo haría por mi hija. Lo haría por mi hija, pero me parece que aquí como analistas lo que tenemos es que registrar esto para futuro, porque si lo hubiera hecho Trump, de pronto estaríamos midiendo con un diferente rasero. Entonces creo que es que ya lo hizo Trump. Ya lo hizo Trump. No, pero no un hijo, le dio un yerno. Bueno, peor, pues, en fin, porque tiene menos justificación, digamos. Es que yo lo que iba a decir es que la 10ª parte de las cosas que pasan en los Estados Unidos nos darían aquí para unos debates en los que terminaríamos utilizando la expresión de estamos asqueados de esta política. Porque, pues, más... Pero Héctor, el presidente Biden indulta a su hijo. El otro indulta al suegro de su hija. Y ahora lo nombra embajador o cónsul, yo no sé qué lo nombra. Le hago una pregunta, Héctor. Es una cosa increíble. Usted ha sido funcionario público.
María Consuelo, usted ha sido funcionaria pública. Usted, si tuviese en sus manos la posibilidad de darle un indulto a su hijo, ¿usted lo indultaría si eventualmente Juan David cometiese un delito? José David. José David. No, es muy difícil, pero yo estoy igual que usted, tendería a no, digamos. Y yo siempre he dicho, pero es la teoría, por fortuna nunca he estado sometido al examen práctico, pero en la teoría yo siempre he dicho, el más riguroso cuando mi hijo cometa alguna conducta indebida, seré yo. Y así lo fui, digamos, cuando hizo pilatunas de joven, digamos, de adolescente. Yo era más riguroso que cualquiera otro, que eso no se hace, y el castigo viene de parte mía. Entonces, pues no sé, ya sometido, digamos, a un examen práctico tan complejo. Yo en cambio, si tuviera la competencia y tuviera la ventana jurídica y legal de hacerlo, sí, y lo digo además confiada en que para mí ser mamá es un compromiso altísimo, pero ahí está mi corazón comprometido también y soy... es una decisión muy difícil. A mi hija, claro que la perdonaría. Mire que ustedes dos dicen, tiendo a... No, yo sí la perdonaría y lo digo de frente. Pero refleja la complejidad del tema en la explicación, María Consuelo, y es que realmente yo creo, un hijo o un amigo, yo por lo menos con personas con las que he tenido alguna relación de amistad que han incurrido en conductas indebidas, yo he sido muy estricto, mucho, incluso después me he arrepentido de haberlo sido tanto, porque mi teoría es esta, Néstor, es que la primera persona que digamos que afectada es uno, porque si uno, digamos, al hijo o al amigo confía en él, bueno, al hijo además lo ayuda a formar, pero en el amigo uno confía en él y habla de unas cosas y lo hace de una manera, si esa persona pues traiciona la confianza, por ejemplo, de los electores. A mí me ha tocado ver políticos que con los cuales yo creo que he tenido alguna relación de amistad, que después aparecen metidos en un enredo. Yo digo, oiga, este tipo es un desgraciado. Pero Héctor, claro, pero es que estamos hablando de un hijo. Conmigo, porque es que estamos hablando de un hijo. Yo es que solo tengo una y tengo que decir que para mí eso sí sería indiscutible. Si tuviera la prerrogativa, la posibilidad de hacerlo, claro que la perdono. Le pongo, Héctor, un ejemplo contrario. Pero conozco a una persona, usted también la conoce, que fue a visitar a la cárcel a un amigo suyo que había cometido un delito. Y entonces yo le dije, por ejemplo, nunca he ido a visitar a la cárcel a ojo que la visita en la cárcel le puede salir mal. Le toman una foto con esa persona visitándolo y me dijo, no me importa. Los amigos son los amigos hasta en la cárcel. Son dos maneras de ver la vida diferentes. Yo, ¿no? Por ejemplo, nunca lo he hecho, Néstor, le confieso. Yo tuve una persona con la que tuve una relación de aprecio mutuo, yo creo, que terminó metido en un enredo en la política y tal, y terminó en la cárcel. Es una mujer. Néstor. Es una mujer, y además la tenían en unas condiciones que me dicen de indignidad. Me despedían que fuera a la cárcel, yo nunca fui porque me sentía muy traicionado por ella. Pero es que los amigos... No puede ser, pero Héctor, si yo le ayudé a hacer política y era para hacer otra cosa, no para que se enriqueciera. Lo entiendo porque me parece que su reacción es humana. Ahora, los amigos no son perfectos, Néstor, los hijos no son perfectos. Señor Juan Camilo. Néstor, hablando de perdones, creo que vale la pena hacer pues simplemente una anotación. No es perdón de carácter presidencial, pero uno bien puede concluir que aquí en Estados Unidos el pueblo estadounidense o la mayoría del pueblo perdonó al presidente electo Donald Trump. 4 procesos criminales, esos todos van a quedar en el olvido. Ya los 2 procesos federales, el fiscal especial Jack Smith dijo que retiraba los cargos, le pidió al juez. Los 2 procesos estatales en Nueva York, donde ya había una condena y donde el juez colombiano Juan Merchan tiene que definir la sentencia, eso también se ha venido aplazando, se va a aplazar y no va a haber sentencia. En Georgia también va a ocurrir lo mismo, entonces es un comparativo porque también eran crímenes que había cometido, o por lo menos que la fiscalía señalaba al presidente electo Trump de haber cometido, y que todo se enmarcaba en esa tónica de persecución política. ¿Qué dice Biden en esta claridad? Solamente para decir que es un blindaje para el hijo, porque el perdón a Hunter Biden va desde el 2014 hasta el 2024, es decir, que no se le pueden adelantar procesos penales durante ese margen de 10 años. Ok, 9:20 minutos, me dice Luis Ernesto, con razón un oyente que nosotros en Colombia, a
diferencia de Estados Unidos, padre, nosotros tenemos una larga historia de perdones políticos. También. A diferencia de otras Pregúntele sociedades. al M-19, por ejemplo. No. O a la FARC. Y nosotros nos la hemos pasado en procesos de paz y hemos perdonado una y otra vez. Así que es posible que la aproximación nuestra como sociedad hacia la figura del perdón sea un poquito diferente. Es que miren, Néstor, 9:20, señor Luis Ernesto. Los presidentes de todos los países tienen fueros justamente porque llega un momento donde la división entre un proceso judicial y un proceso político es imposible de distinguir. Y este caso, por lo menos es la argumentación de Biden, este caso es mi condición política y los ataques políticos terminaron por contaminar el caso de mi hijo. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero es claro que los hijos de los presidentes pues van a estar siempre con un enfoque y con una mira absolutamente de todos los posibles contradictores políticos. Le pasó a los hijos de el presidente Uribe, ahora el hijo del presidente Petro está respondiendo también por presuntos delitos. Entonces, claro que la familia presidencial tiene una connotación especial, pero yo disiento de que deban tener un perdón presidencial. Ahora, yo sí creo que deberían ser juzgados como cualquier ciudadano, porque la promesa de que todos somos iguales ante la ley, uno hasta tolera que al presidente tenga una especial condición, pero que los hijos, los familiares del presidente, los que se tomaron el Capitolio, que para, así como hay indignidad, por ejemplo, indignación porque los de las FARC estén por encima de la ley, pues yo también creo que hay un debate de fondo que en Colombia no estaríamos preparados. Ahora, pero esa es otra discusión. Imagínese, por otro lado, padre, la capacidad en Colombia, solo por un segundo piense, la capacidad de indultar que tendría un presidente en Colombia. Imagínese. Pero es que ese poder de gracia que es como técnicamente se llama, es una antiguaya, es una cosa de la Edad Media prácticamente, porque lo tenían eran los reyes. Es monárquico, sí. Entonces, que entonces perdonaban, y cuando vino la República terminaron dejándole ese poder, especialmente en los regímenes presidenciales, a los presidentes. En Colombia no, en Colombia solo lo hacen con indultos o amnistías que son previamente aprobadas por el Congreso, pero aquí es un poder pleno, así de sinvergüenza como pasó con Biden y como va a pasar con Trump, que ya anunció que va a sacar a los que se tomaron el Capitolio. Es que imagínese usted aquí lo que nos hemos rasgado las vestiduras con la propuesta de Petro de sacar a los jóvenes que están acusados por delitos en eso que llamaron el estallido social. Y por fortuna la justicia de Colombia le dijo, no señor, usted no se mete con las decisiones judiciales. En los Estados Unidos y en otras partes del mundo, en casi todas partes donde hay regímenes presidenciales, pasa más como en Estados Unidos que como en Colombia, Héctor, y yo sí prefiero como Colombia. Esta es una no quiero imaginarme cómo sería el presidente de Colombia cualquiera, este o el anterior, con esa capacidad omnímoda, es cierto, imperial, monárquica. Imagínense perdonando aquí los delitos de los familiares. 9:23 a.m. La otra noticia internacional ocurre esta mañana en el Cairo, en Egipto, en donde se está llevando a cabo un nuevo diálogo para intentar un alto al fuego en la guerra de Gaza, la gran guerra del Medio Oriente. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está ocurriendo en el Cairo, la verdad es que se esperaba después de ese alto al fuego que se acordó en el Líbano con Hezbolá, pero la verdad es que se veía muy difícil. Lo que ha ocurrido es que enviados interlocutores de Hamás están manteniendo conversaciones con funcionarios de seguridad egipcios. Este nuevo esfuerzo, la verdad es que nadie quiere poner mucha atención en él porque ha habido muchos intentos fallidos, pero sí se sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu está al tanto de esos diálogos y que hoy está teniendo reuniones con sus servicios de seguridad para saber en qué van esos diálogos. Y esto es el primer acercamiento después de que Estados Unidos anunciara que reanudaría sus esfuerzos de colaboración con Qatar, Egipto y Turquía para negociar este alto al fuego. Hay el asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, Jake Sullivan, explicaba cuál es la postura que está teniendo Estados Unidos frente a esto. Dice que hay una postura similar entre el gobierno de Biden y el de Trump. Escuchémoslo. I think the calculus or decision making of Hamas is not really about the to's and fro's of American politics, but
I think that it is more likely than it was before because now they are isolated. Hezbollah is no longer fighting. Lo que dice es que el cálculo, la toma de decisiones de Hamas no se trata de los pros, de los contras de la política estadounidense. Dice que es más probable un acuerdo ahora que antes porque lo que ven es que Hamas están aislados, que Hezbollah ya no está luchando con ellos, es lo que dice Sullivan. El otro problema que se está viviendo en Gaza en este momento, Néstor, es que la UNRWA, esa agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, ha dicho que suspende todos los envíos de ayuda humanitaria por Kerem Shalom, que es el único paso autorizado para enviar carga desde Israel hacia la Franja de Gaza. Está en el sur, casi en la frontera con Egipto. Esa carga iba solamente al sur, al norte no han podido enviar carga humanitaria, y lo que está ocurriendo es que dice que hay un absoluto abandono de la ley y el orden en el sur de Gaza y que los camiones están siendo saqueados por las mafias. La otra noticia, Néstor, que tiene a todo el mundo muy asombrado es lo que está ocurriendo en Siria, porque allí el presidente Bashar al-Assad, en un momento de máxima debilidad, porque 3 países lo estaban apoyando, Rusia, Irán y bueno, desde el Líbano lo estaba apoyando el grupo armado Hezbollah, 2 países y un grupo armado. Hezbollah está de rodillas por ese acuerdo de alto al fuego y la guerra con Israel. Rusia había trasladado sus tropas a Ucrania e Irán estaba preocupado de otras cosas. Por lo tanto, los rebeldes islamistas han logrado avanzar, pero ahora Rusia ha vuelto a bombardear a los rebeldes, y la última noticia, Néstor, es que están entrando tropas iraníes, apoyadas por los iraníes, al norte de Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena, el último partido de esta final, del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Las IPS, que son clínicas, hospitales y puestos de salud, hoy claman por plata, por recursos urgentes para poder cerrar el año y tener con qué pagar los salarios de noviembre, pero también los de diciembre, y cancelarle la prima de fin de año a médicos, enfermeras y administrativos. El informe es de la Unión de IPS del país, que concluye que hoy hay 3.500 IPS que no tienen caja. Por eso hacen el grito desesperado al gobierno nacional para que les inyecte recursos. No es coincidencia que hoy las noticias todas coincidan con la necesidad de plata que tiene el gobierno para sus obligaciones, entre créditos, pero también, por ejemplo, el sistema de salud. Y es que el gobierno debería organizar mejor las decisiones, porque esta nueva crisis de plata en el sistema de salud parece ser consecuencia del cambio de interventores de las EPS, que hoy están intervenidas por el gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Al menos eso es lo que cree Jorge Toro, el presidente de la Unión de IPS, quien explica que como el gobierno cambió de manera sorpresiva a los interventores, justo cuando cambió también al superintendente de salud, se atrasaron los pagos porque los nuevos designados tienen que revisar y aprobar los desembolsos, y ese es un tema que toma tiempo que no tiene el sistema de salud cuando hoy está atendiendo pacientes sin plata. De hecho, expertos señalan que ese flujo de caja de 3 billones que entra a la red de salud hoy es insuficiente para el gasto que tienen las IPS, así como es insuficiente la famosa UPC, que por cierto se convierte hoy en la nueva discusión de cuánto debería subir para el próximo año. El problema es grave, porque aquí ya no solo estamos hablando de salarios para los médicos. Las primeras EPS de esas listas de 3.500 que atienden a los pacientes levantan la mano y dicen que no podrán seguir prestando el servicio si no llegan con qué pagar el salario de noviembre y de diciembre a las IPS. Y una final, la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud a Domicilio, esos médicos que visitan a los pacientes en casa, advierte que no tienen plata tampoco para la operación y que ya se retrasaron en el pago de salarios a sus empleados y también a proveedores.
Los últimos datos que tenemos sobre este grave accidente de circulación que ha tenido en el departamento de Pirineos Orientales los acaba de proporcionar Alfonso Prada, que es el embajador de Colombia en Francia, en declaraciones a nuestra cadena hermana, a Noticias Caracol. 32 colombianos de los 47 pasajeros que llevaba el bus que se está viendo en este momento en la pantalla. Sale ese bus de Andorra con destino a Barcelona. Andorra es un pequeño país en la frontera de Francia y España. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Termina mal el año para las IPS, que son los hospitales, clínicas públicas de todo el país, que se quedaron sin dinero para pagar los salarios de noviembre, diciembre y las primas de fin de año. Que ese es la gran alerta que hay esta mañana, Néstor, en el sector salud, y es que ya el problema de plata llegó a los salarios, que era una cosa que intentaban no tocar porque es la plata para los médicos, para las enfermeras, para los directivos que administran las clínicas y hospitales en Colombia. La cifra no es menor, 3.500 IPS, al menos, que no tienen con qué pagar salarios de noviembre, que ya pasó, y enero que están y diciembre que está empezando. ¿Empleados en total en esas 3.000? Es muy variado porque hay médicos incluso que comparten o tienen doble contrato. Por lo pronto están las cifras de esas IPS, 3.500. Jorge Toro es el presidente de esta unión del sindicato de estas IPS. Doctor Toro, buenos días. Néstor Morales, buenos días, y a toda la mesa de trabajo, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Usted es médico? No, abogado. Abogado. Doctor Toro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno no les ha girado para pagar las nóminas de fin de año? Bueno, esto es un problema que venimos denunciando desde casi el semestre pasado, y era que iba a llegar el momento en que las EPS no iban a contar con los recursos para reconocernos el pago de toda la contratación que nosotros tenemos con ellos por la prestación de servicios de todos los usuarios del sistema. Entonces, la cartera se ha deteriorado de tal forma que ya no está llegando, y no nos está llegando la plata. El tema de ya contar con 8 EPS intervenidas, la cartera antigua no se está pagando, solo se está pagando la corriente. Entonces esto nos lleva a que prácticamente estemos en un colapso financiero y de caja en toda la red prestadora. Sí, doctor Toro, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánta plata se debería girar para pagar los salarios de médicos, enfermeras y personal administrativo en las IPS? Bueno, aquí hay que hacer diferencia entre lo que es cartera corriente y la cartera antigua. Nosotros tenemos una cartera registrada por todo el sistema en la Superintendencia Nacional de Salud, que ya puede estar ascendiéndolo a los 22 billones de pesos. Esto es una cartera supremamente alta, lo que lleva a decirnos que casi de esos 22 billones, 15 a 16 billones pudieran estar en riesgo porque es cartera antigua. Ustedes han oído toda la discusión que se ha venido planteando, que las EPS no tienen reservas técnicas. En algún momento conversamos aquí también el principio de anualidad con el informe de la Contraloría, que la cartera antigua debe pagarse con reservas técnicas y con capital y recursos de los socios de las EPS. Eso no ha venido ocurriendo. Se expide el decreto de giro directo, solo de las intervenidas, y esto pues no es suficiente caja para que nosotros podamos operar en este momento como sistema. Por eso hicimos la semana pasada un llamado al gobierno, porque pues la intervención de las EPS demoró y mientras nos sostenía el señor superintendente, hacían todas las actualizaciones correspondientes, no se pudo viabilizar giros la semana pasada. Esperamos que esta semana entre por lo menos los giros programados para este mes y podamos contar con algo de recursos, aunque no serán suficientes. El señor presidente también lo anunció en días pasados, que efectivamente solo 2 EPS están debiendo 8 billones de pesos y tienen con qué pagar. Sí, que no hay plata. ¿Cuánta gente del área de la salud está sin sueldo? No, pues en este momento diríamos todo el personal de la salud que labora directamente, solo salud, pero hay que entender que una clínica no solamente tiene personal de salud, tiene personal de logística, tiene toda la red logística de entidades, las empresas de vigilancia, las de aseo, las de alimentos. O sea, somos una cadena demasiado grande en el país que está en riesgo de no tener sueldos de diciembre y de prima porque no hay los recursos para reconocerlos. Sí, doctor Toro, ¿y cómo ha incidido el hecho de la intervención de la mayoría de las EPS por parte del gobierno en el deterioro de la cartera, en el deterioro del funcionamiento de las deudas que tienen con las IPS?
Pues bueno, ha incidido que ellos han llegado a encontrarse en que no cuentan con recursos de reservas técnicas para poder cartera antigua, ha incidido en que nos han sentado a toda la red prestadora y algunos, cosa que también la denunciamos en su momento, entrar a plantear, no, yo le pago lo nuevo, que yo entré, lo antiguo no hay plata. Llegamos a decir que prácticamente nos diéramos descuentos del 50, del 20 y del 30% de la cartera que teníamos con ellos. Conclusión, ha deteriorado terriblemente el ejercicio del pago de cartera antigua por el no contar con los recursos. Sí, que eso es lo grave. De algo que funcionaba, con algunas posibilidades de mejora, pasamos a algo que parece más distante, que parece tendiendo a empeorar. Doctor Toro, gracias por acompañarnos esta mañana. Vale, muchísimas gracias por participar en esta problemática. Perdonen estos 2 minutos. Esta semana vamos a tener una reunión con sociedades científicas el día miércoles, pues para entrar a hablar, porque todo el talento humano, profesionales de todas las sociedades científicas también están muy preocupados porque algunos de ellos llevan 3-4 meses sin reconocerles honorarios. Vale, doctor Toro, gracias por esta entrevista, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Suerte para la gente de la salud. 9:36 a.m, se está confirmando, Ricardo, la muerte de Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, que ha sido uno de los obispos legendarios en el episcopado en Colombia. Fue uno de los pioneros del acercamiento de la Iglesia Católica con los medios de comunicación. ¿No es verdad? Tuvo la misa los fines de semana, fue uno de los primeros. En 1985 él comenzó. Para quienes no lo tengan presente, padre, Monseñor Gutiérrez era el hombre de la misa a las 8 de la mañana los domingos. Claro. Mire, es que en 1985 él inicia todo un proceso de preparación para la llegada del Papa al año siguiente y lo hace por televisión. Yo, con Monseñor, tuve una gran relación porque yo fui presentador de noticias de su programa que se llamaba La Voz del Papa. Que era un programa que salía los domingos a las 7 de la mañana. Él era el presentador de todo el programa, el director también, y al final se hacía una sección de noticias, y ahí presentaba yo noticias, año 92, 93. ¿Cómo le decían a Monseñor Candelo, señor Candelo. Le decían Candelo. Porque era mono. Fue mi profesor en el colegio, en bachillerato fue mi profesor. Candelo, el Monseñor Gutiérrez, que le decían, todo el mundo le decía Candelo. ¿Fue profesor suyo? Era de Caquesa, ¿no? ¿O usted fue profesor de Aurelio? No, fue alumno, él fue mi profesor, yo fui su alumno. Se nota que me dio muy buenas pautas en comunicación. No lo notan en su programa, no lo ha notado en su programa durante 12 años y medio, doctor Morales. 10 días de estar hospitalizado, era un hombre que había nacido el 17 de mayo del año 37, y la última vez que lo vi 87 años. La última vez que lo vi fue en la celebración de la Eucaristía y en el Minuto de Dios, porque él era el obispo, después fue obispo de Engativá, que correspondía a la diócesis. Fue director de comunicaciones del episcopado y por eso siempre tuvo acceso contacto a los medios. Fue un hombre cercano, hay que recordarlo, Néstor, al zar de las Esmeraldas, a Víctor Carranza, buscando también pacificar esa región, en Muso, intentando llegar a algún acuerdo de paz. Cuando fue obispo de Chiquinquirá, mediador, intentando llegar a un acuerdo de paz entre quienes estaban enfrentando en Boyacá. Yo diría, si me permite, María Camila, no fue un hombre cercano a un delincuente. Fue mediador. Es que fue mediador con un delincuente. El acuerdo, digamos, de la guerra de las Esmeraldas se debe a Candelo, que era obispo de Chiquinquirá, y acercó a Carranza y a su grupo para que hicieran las paces y terminara esa guerra cruenta allá en esa zona. Y era un personaje, yo lo he conocido, decir que tenía mucho aprecio por Candelo, que además era un hombre desabrochado, era un hombre muy, muy divertido. Murió esta mañana Monseñor Gutiérrez Pavón. 9:38 en segundos, los deportes, y está disparado, atención, el precio, la cotización del dólar en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En estos días en el Oracional El Man Está Vivo, les propongo una experiencia espiritual que parta del reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, de nuestras habilidades. Cuando tú en tu experiencia espiritual te descubres suficiente, te descubres valioso y te haces cargo de ti mismo, puedes construir la mejor experiencia. Tú eres una persona capaz y espiritualmente lo debes desarrollar, descubriendo tantas cosas buenas que hay en tu corazón. Cree en ti, confía en ti, espera en ti y echa hacia adelante dando lo mejor.
No olvides, el oracional, el man está vivo, tú sabes. El testimonio ante la Fiscalía de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, puede complicar la situación jurídica del ministro Ricardo Bonilla y de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Guadid Mansur, Liliana Vittar y Juan Diego Muñoz. Benavides confirmó lo que ya habían declarado ante la justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, y encaja en el análisis de las bitácoras y del registro de las cámaras de seguridad que permitieron documentar varias reuniones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los parlamentarios que a partir de hoy tendrán que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Según los testimonios de Benavides, Olmedo y Sneider, corroborados con evidencias técnicas, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de dos de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, habría montado una operación de compra de la decisión de 6 congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes estaban dilatando su voto, poniendo en riesgo el otorgamiento a la nación de por lo menos 7 créditos. 9 de la mañana, 40 minutos, información de apertura de mercados con Canacol Energy, compañía que negocia sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y está descubriendo más gas en nuestro país. La empresa está anunciando al mercado sobre 2 nuevos hallazgos que caerán muy bien en este momento de estrechez en el suministro de este combustible. Uno de los hallazgos se dio en el pozo Quite 1 y el otro en Níspero 2. Así se llaman estos pozos. Entre ambos están produciendo 20 millones de pies cúbicos por día, cerca del 2% de lo que consumimos en el país. Estos 2 pozos se encuentran ubicados en los departamentos de Sucre y de Córdoba. El dólar sube con fuerza, como les decíamos, 50 pesos en estos primeros minutos de negociación. El primer incremento en este mes de diciembre se acerca otra vez a los 4.500 pesos, cotización promedio 4.469 pesos, el máximo de la jornada 4.484 pesos, precios más altos desde mediados de noviembre. En el mundo también muy fuerte el dólar frente a las principales monedas, es una tendencia internacional, sube 0,70%, en la región se sigue destacando el máximo histórico que está alcanzando el dólar en Brasil, preocupados los inversionistas por la situación fiscal de este gigante suramericano. Allí está superando la barrera de los 6 reales por dólar. El euro en pesos colombianos también sube 40 pesos, se ubica en 4.669 pesos a esta hora. Y el petróleo de referencia Brent sube 1%, superando los $72 por barril. Así amanecen los mercados en este 2 de diciembre. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena. El último partido de esta final, del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. El deporte se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 9 de la mañana, 43 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Atención que va corriendo, va buscando Zapata, la filtró, quedó para Ramos, enganchó, pierna derecha, balón al fondo, gol, 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 gol. Gol de América. Fue victoria contundente del América que revivió en las semifinales. Doblete de Adrián Ramos en el 4-2 frente al Tolima. El profe Jorge Polilla da Silva celebró el triunfo de la Mechita. Una victoria muy difícil, muy complicada. Mucho más cuando al arranque del segundo tiempo nos ponemos en desventaja 2-1. Era un partido que teníamos que dejar todo. Jugarlo lógicamente con inteligencia, con capacidad, pero era un partido que había que jugarlo con el corazón, con el alma, y creo que eso fue un factor clave para... Y en la orilla tolimense, la lectura de su entrenador, David González. Para uno como entrenador, en realidad nunca existe un partido liquidado. En realidad lo que mete a América en el partido es el gol del rebote del tiro libre.
y que nos metieron otro gol ahí al minuto. Es un golpe anímico duro, es parte del juego. Ahora hay que simplemente levantar la cabeza y mirar a lo que viene. Ahora Tolima es líder con 7 puntos, mientras que América es tercero con 4 unidades. Blanco la tiene para allí Michael Barrios por la derecha. Llega Cuesta, lanzó el servicio, quedó la pelota para Beltrán, adentro. Fue adentro y fue triunfo blanco 2-1 ante el Junior en Barranquilla. Una victoria que le dio vida al equipo de Manizales y que dejó al Junior haciendo cuentas para soñar con la clasificación. El balance del técnico tiburón César Farías. Un primer tiempo que fuimos superiores y deberíamos haber llevado por lo menos un gol más al camerino. El segundo tiempo nos superó el rival. Tuvieron una predisposición a atacarnos mejor que la que nosotros teníamos que haber continuado atacando. En eso que nosotros queremos ganarlo, lo terminamos perdiendo. ¿Y cómo le dio la vuelta al partido el Once Caldas? Eso lo contó el profe Hernán Darío Herrera. Un regaño el berraco. Eso fue lo que cambió. Había jugadores que no estaban metidos en el partido y los tuvimos que meter en el segundo tiempo, los tuvimos que meter con un regaño, la verdad, un regaño. Creo que teníamos que mejorar muchas cosas, teníamos que atacar más, o sea que eso mejoró mucho y los jugadores comprendieron que había que jugar una final. Pues el regaño funcionó porque ahora Once Caldas es segundo con 6 puntos y Junior cuarto con 4. Entre tanto, el cuadrangular A hoy tendrá acción. Cuarta fecha con el duelo Nacional Millonarios por el liderato. ¿Cómo califica el juego Sebastián Guzmán? Carta verdolaga esta noche en el Atanasio. Es una final, ya lo sabemos, lo tenemos claro. Y sí, bueno, lo bonito del fútbol es que ya está la revancha ahí mismo. Esperemos poder dar el golpe de autoridad que queremos. En el grupo Millonarios es líder con 9 puntos, seguido por Nacional con 6, tras la victoria azul 3 días atrás, 2-1. También Independiente Santa Fe se mide hoy al Deportivo Pasto. Los de Nariño son terceros con 3 puntos y Santa Fe cuarto sin unidades. Samuel Xavier cercado por 2, devolve pro Ganso pouco mais atrás, vai ele, botou a bola bonito, lateral da grande área, Arias bateu, tá lá dentro! Gol! É dele! John Arias, motorzinho colombiano. El motorcito colombiano, sí, en Brasil. Hoy el héroe tiene nombre de nuestra nacionalidad. John Arias marcó un golazo para el empate 1-1 del Fluminense en casa del Atlético Paranaense. Un gol que valió para el punto y la revancha de Arias, que había errado en este partido un penalti. Fue pedir disculpas por ter errado a cobrança, porque sé que es un momento muy importante para o clube e um momento muito importante para nós, mas graças a Deus que tive uma oportunidade de fazer o gol, de que a gente conseguiu esse ponto que eu acho que hoje merecimos, porque hicimos un grande juego. Ahora el Fluminense es 16º con 40 puntos, en el límite de la zona de descenso que ocupa el Criciúma con 38. Con Arias, protagonista en el Brasileirao, cerramos la información deportiva a las 9:48 en Mañanas Blue. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena, el último partido de esta final del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año, gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares con familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! Las IPS, que son clínicas, hospitales y puestos de salud, hoy claman por plata, por recursos urgentes para poder cerrar el año y tener con qué pagar los salarios de noviembre, pero también los de diciembre, y cancelarle la prima de fin de año a médicos, enfermeras y administrativos. El informe es de la Unión de IPS del país, que concluye que hoy hay 3.500 IPS que no tienen caja
Por eso hacen el grito desesperado al gobierno nacional para que les inyecte recursos. No es coincidencia que hoy las noticias todas coincidan con la necesidad de plata que tiene el gobierno para sus obligaciones, entre créditos, pero también, por ejemplo, el sistema de salud. Y es que el gobierno debería organizar mejor las decisiones porque esta nueva crisis de plata en el sistema de salud parece ser consecuencia del cambio de interventores de las EPS que hoy están intervenidas por el gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Al menos eso es lo que cree Jorge Toro, el presidente de la Unión de IPS, quien explica que como el gobierno cambió de manera sorpresiva a los interventores, justo cuando cambió también al superintendente de salud, se atrasaron los pagos porque los nuevos designados tienen que revisar y aprobar los desembolsos, y ese es un tema que toma tiempo que no tiene el sistema de salud cuando hoy está atendiendo pacientes sin plata. De hecho, expertos señalan que ese flujo de caja de 3 billones que entra a la red de salud hoy es insuficiente para el gasto que tienen las IPS, así como es insuficiente la famosa UPC, que por cierto se convierte hoy en la nueva discusión de cuánto debería subir para el próximo año. El problema es grave porque aquí ya no solo estamos hablando de salarios para los médicos. Las primeras EPS de esas listas de 3.500 que atienden a los pacientes levantan la mano y dicen que no podrán seguir prestando el servicio si no llegan con qué pagar el salario de noviembre y de diciembre a las IPS. Y una final, la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud a Domicilio, esos médicos que visitan a los pacientes en casa, advierte que no tienen plata tampoco para la operación y que ya se retrasaron en el pago de salarios a sus empleados y también a proveedores. Es cierto que a partir de este fin de semana, después de 45 años de autosuficiencia, volvimos a exportar gas. Esto dijo Andrés Camacho, el ministro de Minas, en Mañanas Blue. Nosotros importamos gas desde el año 2016. De hecho, hay una infraestructura en la que cuenta el país, que es la regasificadora del Caribe. Pero que eso es para térmicas. Sí, esos son los contratos especiales para la generación térmica, es decir, importación de gas hay desde el 2016 con un propósito específico que es este. Al momento, de acuerdo a los balances que tenemos de consumo de gas, podemos tener el cubrimiento con la producción nacional, pero como un mecanismo para garantizar el crecimiento de demanda o las posibles dificultades que tengamos, hay puesto a disposición un porcentaje mínimo pero posible de importación de gas también por esa vía. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos Carla Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena, el último partido de esta final del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Atención, hay 20 muertos en combates entre disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco y los de Calarcá, límites de Putumayo y Caquetá, lo confirma el Ministerio de Defensa. Felipe García.
Hola Néstor, buenos días. Fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá contra las comandadas por alias Iván Mordisco en límites entre los departamentos de Putumayo y Caquetá. Ya las autoridades confirmaron que hay una cifra alta de muertos, sin embargo no se ha podido determinar con exactitud de cuánto se trataría. Por el momento, según versiones extraoficiales, habría más de 20 muertos por el momento de las dos facciones de las disidencias, un considerable número de heridos. Lo que llama la atención y prende las alertas de las autoridades es que estos delincuentes estarían usando la población civil y bajo amenazas los están obligando a recoger los cuerpos de las personas muertas en esa zona del país. Informaciones también extraoficiales señalan que por el momento han llegado 8 cuerpos, hombres y mujeres, al hospital del municipio de Solita, ubicado en el departamento de Caquetá. Ya el ejército confirmó que hay una persona que se sometió ante las autoridades, puntualmente a la división sexta del ejército, que hace presencia en esa zona del país. Felipe, 9:55 a.m. Canacol Energy está anunciando un nuevo descubrimiento de gas. Es en el departamento de Córdoba, que amplía los planes para aumentar la producción y encontrar más reservas en momentos de crisis de abastecimiento. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Según el gestor del mercado del gas natural, para hoy 2 de diciembre están contratados 40 millones de pies cúbicos de gas natural proveniente de la planta de regasificación de Cartagena. Esto es el 3.8% de la demanda no térmica, es decir, de lo que consumimos hogares, industrias y estaciones de servicio. En medio de esta difícil coyuntura para el gas natural en Colombia, Canacol Energy está anunciando esta mañana un nuevo descubrimiento del pozo de exploración Kite One, que está ubicado en la formación Ciénaga de Oro, un lugar donde ya Canacol viene produciendo gas desde hace varios años. Además, la compañía anuncia que desde el pasado 13 de noviembre puso a producir al pozo de evaluación Níspero 2, donde también obtuvo resultados positivos. Para lo que queda del año, Canacol va a terminar la perforación de otros 2 pozos, donde espera encontrar nuevos yacimientos de gas, y en las próximas semanas arrancará con Clarinete 11, otro pozo de desarrollo para elevar la producción. 9:56 a.m. Ante el anuncio, padre, de que no hay racionamiento de agua en Bogotá 24 y 31 de diciembre. Sí, señor. Preguntan algunos oyentes, ¿no sería mejor hacerlo en Navidad y en Año Nuevo? Claro, es decir, 25 y 31, que son los días en los que uno va a estar en casa realmente. ¿Es que 25 y primero? Perdón, y primero. Navidad no es 24. No, la Navidad es el 25. Entonces, la fiesta sería ese día, pero bueno, no sé. Claro. Yo creo que sería mejor 25. Es claro, ¿no? Porque uno está en casa. Ese día vamos a estar y vamos a estar con familia. No, pero el estrene y la bañada es el 24 y el 31. Ese día tiene que haber agua, sí o sí. Debe ser los 2 días, 24 y 25, porque el 24 usted está en la casa preparando la cena de Navidad, tiene visita, necesita agua en la casa. ¿Usted tiene visita el 24? Sí, tengo visita. ¿Es que? ¿No el 25? 24, 25, 26. Tú lo echas en la noche del 24. 24 y amanecen hasta el 27. Pero, claro. a ver, pero si tiene que haber, si se levanta un día de racionamiento, ¿usted preferiría, Víctor, que fuese el 24? Yo el 24, sí, 24. Yo en cambio 25. Necesita más el 24. Yo en cambio prefiero 25 porque es el que va a estar todo el día la gente en casa. Pero imagínese una familia sin agua el 24, padre. Para preparar de acuerdo, la bañada es el 24. De acuerdo. Sí, pero el día que la bañada es el 24. Y el 31. Estrenar. Y el 31 usted no puede ponerse la ropa nueva. El 25, en cambio, la gente se queda ahí en pijama. ¿Qué hace usted el 25? Digo usted en general, Orrego. No, yo tengo un problema. No. Digo en serio, ese día cumpleaños mi esposa. Entonces estoy complicado. Por eso, pero usted el 25 no sale, usted no tiene dónde salir. Se queda en casa. No, en familia. Es donde más gasta agua. Pero ya hablándolo en serio, el día para tener agua del 24. Yo en cambio creo que el 25 porque es el día que vas a estar en casa y vas a necesitar más cosas. Yo le iba a proponer al alcalde que pasara del 24 al 25. Pero no tienes... No hay quórum. No hay quórum. No tengo mayoría. No, que lo deje en un día que no es Navidad, pero no es que el problema es que dijo que lo iba a quitar en Navidad. Navidad es el 25. Es que hay esa equivocación que también ocurre con otro término, y el padre nos puede ayudar, que es el de la Pascua. La gente le da por decir el 25 de diciembre, felices Pascuas, y la Pascua cristiana es en la resurrección de Cristo, en la Semana Santa, y no en el nacimiento de Dios. Es que la gente usa las palabras. ¿Pero no hay una Pascua navideña? Es una manera de decir, obvio, realmente no. la Pascua es la resurrección. La eso Pascua tiene razón. es la resurrección. El señor Riveros tiene total. Oiga, pero me impresiona, quedo impresionado. O sea, es un pecador. Yo pensé que no tenía ni idea de nada no, que el tuviese tipo. que ver con la Biblia. 9:59 a.m. El anuncio, 28 de diciembre sería el ideal. anuncio, Paola, es que 24
¿Qué le ponemos al 24? Día de Navidad. Día anterior a Navidad. La Navidad. La noche buena. Víspera de la Navidad. Buena idea. La Navidad nosotros la celebramos anticipadamente del 24 al 25. Claro, es que nosotros comenzamos a celebrar el 24 en la madrugada, es decir, 24 a la 1 de la mañana, que ya no es 24, ya es 25. 9 de la mañana, 59 minutos. En segundo saludo a uno de los grandes de la televisión colombiana para hablar de una de las grandes de la televisión colombiana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena. El último partido de esta final, del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. El testimonio ante la Fiscalía de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, puede complicar la situación jurídica del ministro Ricardo Bonilla y de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Guadid Mansur, Liliana Vittar y Juan Diego Muñoz. Benavides confirmó lo que ya habían declarado ante la justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, y encaja en el análisis de las bitácoras y del registro de las cámaras de seguridad que permitieron documentar varias reuniones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los parlamentarios que a partir de hoy tendrán que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Según los testimonios de Benavides, Olmedo y Sneider, corroborados con evidencias técnicas, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de dos de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, habría montado una operación de compra de la decisión de 6 congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes estaban dilatando su voto, poniendo en riesgo el otorgamiento a la nación de por lo menos 7 créditos concedidos por organismos multilaterales. Tarde o temprano nos va a pasar a todos. Y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento. Y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma trágicamente normal. Esta es la voz no de Sandra Reyes, es la voz de el papel de Sandra Reyes, de la doctora Paula en Pedro el Escamoso, en la segunda temporada de Pedro el Escamoso, en donde se reencuentran Pedrito Coral y la doctora Paula. Sí, señor.